Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Así cantaba Daniel, Víctor y Violeta Parra, y aún nos siguen creciendo vallas, muros de la vergüenza, alambradas, la frontera verdadera que divide nuestro globo entre quienes nada tienen y quienes lo tienen todo. Si molesto con mi canto a alguien que no quiere oír, le aseguro que es un gringo o dueño de este país. A desalambrar. Bueno, vamos a continuar con la sesión de esta tarde. Tenemos con nosotros a también una persona que ha sido referente de nuestras jornadas, Santiago Álvarez Cantalapiedra. Ha estado aquí en 3 ocasiones, esta es la tercera ocasión. Y bueno, todos nosotros siempre nos hemos quedado con un gran sabor de boca después de oírle, y yo creo que él también con nosotros. De hecho, no hay nada más que tentarle un poco para decir sí que voy y tal, y quiero seguir las jornadas, que yo creo que eso es muy interesante, que las personas que vienen de ponentes pues puedan seguir las jornadas durante los 3 días. Y Santiago ha venido aquí muchas veces para explicarnos cómo funciona el planeta, por qué no se puede agredir al planeta, por qué hay que bien tratarle y no tratar mal, hacer malos tratos con el planeta, y lo que nos va en juego en eso. Él dirige una revista que yo creo que es una revista de cabecera para muchos de nosotros, que se llama Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Estos son los 2 últimos números. Él hace siempre una introducción sobre los autores que después hacen los trabajos concretos, y realmente para nosotros es un referente muy importante, porque no hay, o hemos tenido muy pocos economistas que estén comprometidos con el tema de las migraciones y que hagan una visión crítica de los parámetros económicos. Nosotros decimos de siempre, los derechos humanos no son escasos, son de todos, porque si no son de todos no son derechos, sino que son privilegios. Y él trabaja con un tema diferente, que es el tema de la economía, que ya me dirás si se puede aplicar esto o no se puede aplicar esto, el tema de los recursos escasos. Y también, por citar 2 obras suyas, os recomiendo, es coautor de una que yo creo que es clave, Economía Ecológica, Reflexiones y Perspectivas, y un libro suyo, un libro único suyo, que es el más conocido de Santiago, que es La Gran Encrucijada, Crisis Ecosocial y Cambio de Paradigma. Nos ha sorprendido además Santiago este año con una cosa que nos ha gustado mucho. Le llamamos para que viniera a participar en las jornadas, y él además es director de FUEN Ecosocial, y dijo: no solo voy a participar, sino que voy a proponer a FUEN Ecosocial que colabore con las jornadas y pasar a integrarse como parte de este proyecto complejo que son las jornadas de Motril. Te lo agradecemos un montón, porque eso nos da mucho ánimo para seguir. O sea, es un espaldarazo muy importante en esta época, en unas jornadas que hemos titulado Migraciones masivas forzadas en tiempos de crueldad. Gracias por compartir tus saberes con nosotros y tu apoyo y tu espaldarazo. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. A ver, es una satisfacción enorme, un placer estar una vez más en las jornadas, porque consigue además generar un clima de familiaridad y de fraternidad profundo. O sea, que no es solamente lo que
podamos compartir juntos y todas las personas que aquí estamos juntos, sino que además yo creo que se crea un especial clima, ¿no?, de cercanía y de vínculo entre las personas, que en estos tiempos pues, es muy necesario, y la verdad es el auténtico regalo, ¿no? Y por lo tanto estoy encantado. Bueno, os planteo un poquillo algunas de las cuestiones sobre las que estoy dando vueltas y que creo que podrían, a lo mejor, tal vez, no lo sé, ayudar a interpretar el momento en el que estamos. El título, cuando lo estuve hablando con Luis Carlos, tenía que ver con el nuevo orden y con las migraciones. Y voy a tratar de poner encima de la mesa algunas de las perplejidades que probablemente todos compartimos. Antes lo estabais comentando, ¿no? Hay cosas que parecerían verdaderamente, bueno, impensables hace un par de años y que de pronto se convierten en elementos normales, cotidianos, y esta especie de sensación de que los tiempos se están acelerando, pues nos está generando un clima que es muy diferente al que vivíamos hace relativamente poco, porque aunque el mundo siempre ha estado cambiando, había al menos la sensación de que las cosas eran más o menos previsibles. Sabíamos que al día siguiente pues, nos podíamos levantar con un escenario más o menos parecido al de la noche anterior, pero ahora el futuro lo empezamos a ver como una especie de amenaza, precisamente porque ya no son fácilmente asimilables muchas de las transformaciones que se están produciendo. Y no son asimilables fundamentalmente por ese ritmo acelerado, precipitado, con el que se van sucediendo los acontecimientos, ¿no? En estos tiempos de cambios profundos y muy acelerados, bueno, las posibilidades están abiertas siempre en todas las direcciones, y tan pronto vemos como que se abren oportunidades que podríamos identificar como liberadoras o emancipadoras, como que de pronto vemos que todo se nos ensombrece y lo que empieza a imperar son más bien respuestas reaccionarias, respuestas tenebrosas que, lejos de ir en favor de las mayorías sociales, pues empiezan a marcar los rasgos de una sociedad marcada por los privilegios y las élites, ¿no? Bien, en este clima, ¿no?, de estar un poquitito perplejos frente a esta aceleración de la historia y de los acontecimientos, se habla de la emergencia de un nuevo orden. Ya eso es a lo que me voy a referir a continuación. Y cuando hablamos de la emergencia de un nuevo orden, pues a todos y a todas nos viene a la cabeza, pues sobre todo el segundo mandato de Trump, no solamente por la caza del inmigrante y las derivas autoritarias que está imponiendo en su gobierno, sino sobre todo y también por lo que está haciendo en el plano internacional, con el abandono del multilateralismo y la imposición de una lógica de ejercicio puro y despiadado del poder, ¿no? Ese sería el primer aldabonazo que nos vendría a la conciencia a la hora de pensar en esto del nuevo orden. Pero habría que decir a continuación que esto no es solamente una cuestión de Trump. Esto es una cuestión que se ha ido fraguando a fuego lento, prácticamente en los 3 últimos lustros, y que tiene, y así os lo voy a plantear, como detonante fundamental la crisis financiera inmobiliaria del 2007, que todavía la tenemos presente en nuestra memoria, y como momento máximo de consumación con la epidemia de la pandemia, con la pandemia de la COVID que vivimos y que también supuso una alteración profunda en nuestras vidas. Por lo tanto, es algo que se va fraguando, que lleva fraguándose lentamente, pero previamente tal vez convendría que tratáramos de ponernos de acuerdo un poco sobre lo que representa esto o qué significa realmente hablar de un nuevo orden. Cuando ponemos un término como este en una
una conferencia, una charla, necesariamente tenemos que empezar ya a precisar qué entendemos por lo que significa un nuevo orden social, fundamentalmente porque empieza a estar en la boca de todas las personas y puede ya adquirir multiplicidad de significados y al final no sepamos muy bien de lo que estamos hablando. Yo os voy a precisar qué entiendo por orden social para a partir de ahí poder plantearos la reflexión. Por orden social, básicamente lo que voy a referirme es a una configuración de poder, de relaciones de poder y de dominación, también de compromisos entre grupos y clases sociales o fracciones de clases sociales. Eso es un orden social, una configuración de poder que surge o bien de los compromisos o alianzas o de los conflictos que se establecen entre grupos y clases sociales o fracciones de clase, tanto en el interior de los estados como en las relaciones de todo tipo que establecen esos propios estados. Y esas relaciones pueden ser económicas, pueden ser políticas y pueden ser también militares. Bien, los órdenes sociales surgen normalmente como consecuencia de reestructuraciones profundas del capitalismo. Su sucesión a lo largo de los últimos 100 años, por situarlo en un contexto temporal, nos muestra que nacen de una crisis estructural profunda del capitalismo y terminan con otra crisis estructural profunda del capitalismo. En lo que viene a ser el periodo de lo que podríamos entender como capitalismo contemporáneo, el que tiene más o menos los rasgos que todos y todas podríamos identificar, es decir, prácticamente desde finales del siglo XIX hasta nuestro momento presente, se han ido sucediendo 4 órdenes sociales. El primer orden social al que me referiré, muy brevemente, es el orden liberal, que surge a partir de una crisis a finales del siglo XIX y que se culmina con otra crisis, que es la de los famosos años 30 o la crisis de 1929 del siglo pasado, del siglo XX, que da lugar a lo que será el siguiente orden, que se llamará el orden socialdemócrata o el del compromiso keynesiano de izquierdas, que surgió con mucha dificultad, porque a partir de esa crisis también surgieron los fascismos, el nazismo, el fascismo italiano, pero en Estados Unidos apareció el New Deal y a partir de la Segunda Guerra Mundial, en todo el proceso de la segunda posguerra, lo que fueron en Europa los procesos de construcción de los estados de bienestar. Bueno, pues ese orden, durante ese periodo hasta los años 70, es lo que conoceríamos, ya digo, como el orden socialdemócrata o el orden keynesiano de izquierdas. Cuando en los 70 se produce de nuevo otra gran crisis estructural, se encadenan un conjunto de crisis durante toda esa década, se empieza a conformar y a desarrollar durante los próximos 30-40 años lo que se denominó el orden neoliberal, que culmina, como os decía anteriormente, con la crisis financiera inmobiliaria del 2007-2008, originando lentamente el orden actual en el que estamos y que le voy a calificar de la siguiente forma y daré mis argumentos y mis razones para que así sea, como orden nacional nativista autoritario o como orden autoritario nacional nativista. Por lo tanto, tenemos una sucesión de órdenes a lo largo de este periodo contemplado, desde el orden liberal al orden socialdemócrata, que conduce finalmente al orden neoliberal y que nos conduce en el momento presente a lo que denomino el orden autoritario nacional nativista. Bien, así planteado, lo que tenemos que ver es que estos órdenes sociales se asocian, por tanto, por un lado, a las fases con las que se va desenvolviendo el capitalismo, por un lado, pero por otro lado, por cómo los voy denominando a esos mismos órdenes sociales, vemos que tiene un componente político importante en cuanto al menos su expresión, que si liberal, que si socialdemócrata, que si neoliberal, que si nacionalista, nativista, ¿no? Bien, esto significará que un orden social tiene una profunda connotación también ideológica y política y dará lugar a sus arreglos institucionales. O por decirlo de otra forma, un orden social lleva asociado también un orden político.
Y ese orden político, que viene a ser como una parte que nos caracteriza ese orden social, consiste básicamente en políticas, en ideologías y en arreglos institucionales. Bien, por consiguiente, por ir enlazando estas argumentaciones, si un orden social es una conformación de relaciones de poder, por un lado, y si, por otro lado, una conformación de relaciones de poder entre grupos y clases sociales en una determinada sociedad, y además de él se deriva un determinado orden político, es decir, una determinada estructura ideológica, unas determinadas políticas y unas determinadas instituciones, inmediatamente lo que tenemos que poner la atención es en dos cosas. Por un lado, en la estructura social que subyace a ese orden social, por un lado, y por otro lado, en los paradigmas ideológicos que sirven de legitimación a ese orden social. Y sobre estas dos cuestiones voy a ir trayendo algunas ideas para precisamente poder enlazarlo con la idea de las migraciones y cómo el papel de las migraciones y el tratamiento de las migraciones adquieren este orden social. Si nos referimos al primer aspecto, al aspecto de la estructura social que subyace en ese orden social y que permite pues, la elección de los Trump, la elección de los Milei, etcétera, etcétera, esa estructura social tenemos que comprender cómo ha ido cambiando a lo largo de los sucesivos órdenes sociales, ¿no? A ver, cuando hablamos de estructura social, que puede ser también una categoría así un poco abstracta, ¿no? Sobre todo para los que nos mováis en el ámbito de las ciencias sociales, de la economía, de la sociología, cuando hablamos de la estructura social, nos van a salir distintas estructuras sociales o vamos a interpretar distintas estructuras sociales dependiendo del tiempo al que nos refiramos y de los criterios que utilicemos. Por ejemplo, si nos situamos en mediados finales del XIX, pues probablemente nos serviría mucho y muy bien la configuración o la expresión de cómo concebía la estructura social, por ejemplo, Marx a través de su obra del Capital. ¿Qué nos decía de la estructura social Marx, por ejemplo, de esa época? Pues que era una estructura social conformada básicamente, por un lado, por la clase de los propietarios, es decir, los burgueses, y por otro lado, por los proletarios o los trabajadores que no dependían más que de la fuerza de su trabajo. Si los primeros estaban vinculados a la propiedad de los medios de producción, los segundos, al estar desvinculados precisamente de los medios de producción, pues no tenían más remedio que vender su fuerza de trabajo para poder vivir. Esto no deja de ser una simplificación, porque el propio Marx, más allá, digamos, de su análisis dentro del Capital, en el resto de sus obras no habla solamente de dos clases sociales, sino de una multiplicidad de clases presentes en la sociedad de su época, ¿no? Pero sería una primera aproximación para entender cuál era la estructura social de ese momento, ¿no? Como el capitalismo desde entonces ha cambiado mucho, y si tenemos que referirnos a la estructura social de nuestros días, tendríamos que intentar buscar pues, otros criterios, aparte de lo que podría ser la división fija del trabajo y la vinculación de los distintos grupos sociales con los medios de producción. No digo que eso no sea importante, le digo que habría que añadir más elementos, ¿no? En el ámbito, digamos, de la sociología convencional, la fórmula que ha cosechado más éxito es la de utilizar el criterio de los niveles de ingreso y los grados de posesión de la riqueza. Y a partir de ahí se suele identificar que la estructura social de una sociedad como la nuestra estaría formada, por un lado, por las clases populares, por otro lado, por unas clases medias y, por otro lado, por las clases que podríamos llamar más ricas, ¿no? Esta tríada, que no nos dice la verdad mucho, pero que es la más utilizada en el momento presente, lo que nos diría es que las clases populares sería el 50% de la población con menos ingresos o con menos posesiones de riqueza, la clase media sería el 40% restante y las clases altas sería el 10% superior. Como existe enorme heterogeneidad en cada uno de esos grupos o clases sociales, es interesante mostrar cómo dentro de las clases altas habría un 9% de los más ricos que se les podría denominar como clases acomodadas y luego estaría el 1% de esos que son los más ricos que los podríamos denominar como clases dirigentes, fundamentalmente porque se encuentran en posesión de la mayor parte de los activos financieros que constituyen en el fondo la propiedad de las cosas.
¿Qué ocurre con esta primera aproximación que digo es la convencional y la más habitual para entender la estructura social? Pues que tiene un problema vinculado al hecho de que normalmente la identidad de clase es mucho más flexible y multidimensional que la de utilizar un único criterio, como en este caso sería el nivel de renta o el grado de posesión de la riqueza, ¿no? La identidad de clase se forja también, no solamente por los aspectos y los criterios anteriores, sino también por cuestiones como el nivel de estudios, el tipo de profesión que desempeñas, la rama de actividad en la que ejerces esa profesión, el género, el origen de procedencia, de dónde procedes, u otros asuntos como pueden ser la identidad étnica o religiosa. Luego estos aspectos también son elementos que conformarían y servirían para poder comprender con un poco de mayor complejidad lo que es una estructura social. Intentando meter algunos de estos elementos, a ver, nos podría salir una aproximación a la estructura social que es la que yo os voy a proponer, que vendría a ser útil para poder describir algunas de las cuestiones que os voy a plantear. A ver, en las sociedades capitalistas contemporáneas podríamos decir que hay un segmento, una clase, vamos a llamarla clase porque según los autores que así lo defienden es clase social en sentido estricto, que estaría formado por los cuadros profesionales, por los profesionales, especialistas y técnicos, tanto del sector privado como del sector público, que adquieren una importancia relevante en el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, si tenemos que meter a esta clase social en la estructura social, habría que justificar que en sociedades cada vez más complejas, donde requerimos de mayor nivel de conocimiento, de manejo de la información, el que existan unos sectores con alta cualificación pues van a ser probablemente muy determinantes de buena parte de las dinámicas sociales. En este sentido, si lo metemos a esta clase, que por otro lado es una clase intermediaria entre la clase propietaria y las clases populares, en cuanto que sirve para hacer esa especie de función intermediadora entre lo que podríamos decir en términos clásicos, entre el capital y el trabajo, pero que no es clase propietaria, pero que sin embargo tiene capacidad para decidir sobre el uso de la propiedad y de los medios de producción, y que siendo clase trabajadora, sin embargo, se aprovecha en buena medida del plusvalor o de los beneficios derivados de la propiedad de los medios de producción, pero sin dejar de ser trabajadores, esta clase intermediaria de cuadros nos conformaría una realidad social, una estructura que estaría formada de la siguiente forma. Por un lado, tendríamos las clases propietarias, arriba del todo, y pensad en los términos de antes de criterios de grado de posesión de la riqueza, formado por el 1%, los dirigentes, los acomodados el 9% restante, luego tendríamos a los cuadros técnicos y profesionales, lo que algún autor ha denominado tecnoestructura, lo que nosotros llamamos aquí cuadros, ya digo, procedentes tanto del ámbito público como del ámbito privado, y luego estarían las clases populares, formados fundamentalmente por empleados y por clase obrera. Esa para mí creo que es la foto más rica para poder comprender la estructura social actual, ¿no? Y digo, este es un elemento importante para ver lo que está subyaciendo a un orden social, porque fijaros, si volvemos otra vez a esta sucesión de órdenes sociales de las que os había hablado, y pensad que he definido un orden social como un acuerdo, un compromiso, una alianza entre clases sociales, el orden liberal, ese que nació a finales del XIX y que dura hasta los años 30 del siglo pasado, era el fruto de una alianza, de un compromiso entre las clases propietarias y los cuadros, donde los dirigentes, obviamente, en la clase propietaria, ejercía el liderazgo, ¿no? En el orden socialdemócrata, sin embargo, lo que se produce es un compromiso, una alianza entre los cuadros con las clases populares.
un compromiso en el que el poder de liderazgo lo ejercen los cuadros, lo que podríamos llamar la tecnoestructura, ¿no? En el orden neoliberal, sin embargo, lo que se produce es una nueva alianza entre las clases propietarias y los cuadros en detrimento de las clases populares. Y lo que estamos encontrando como compromiso subyacente en el orden actual, este que hemos caracterizado como autoritario nacional nativista, es el de un acuerdo entre las clases propietarias y especialmente las dirigentes vinculadas a los tecnooligarcas, el 1%, con determinados segmentos y fracciones de las clases populares. Entonces, ya tendríamos un poco la foto de la estructura subyacente y del tipo de acuerdos y compromisos o alianzas que subyacerían en estos órdenes y concretamente en el que estamos actualmente. Y decía, y el segundo componente tiene que ver con el consenso ideológico o con el acuerdo o paradigma ideológico que permite justificar, legitimar buena parte de las políticas y de las intervenciones que se hacen desde el plano fundamentalmente político, ¿no? Bueno, pues en el plano del discurso nos encontramos también con una evolución. Si cogemos, por ejemplo, el orden socialdemócrata, encontraremos ahí una especie de acuerdo ideológico por el que, por un lado, se señala que, mire, vamos a conceder ventajas materiales indiscutibles en forma de mejoras en los niveles salariales, en forma de garantizar el derecho a la negociación colectiva, en forma de poder proveer ciertos bienes y servicios esenciales que han sido desmercantilizados y que se ofrecen de forma gratuita y universal a toda la ciudadanía, como es la educación, la sanidad, etcétera, ¿no? Vamos a ofrecer esas ventajas, pero como contrapartida, ustedes, las clases populares, tienen que renunciar a cualquier cuestionamiento del sistema económico capitalista. Ventajas cuantitativas con la contrapartida de la renuncia a cualquier reivindicación cualitativa. Eso fue el orden socialdemócrata, no fue otra cosa. Cuando llega el orden neoliberal se establece también un acuerdo, un compromiso ideológico tendente fundamentalmente a crear otro consenso, pero esta vez bajo parámetros completamente distintos. El orden neoliberal empieza a defender la primacía del individuo frente a la sociedad, del mercado frente al Estado, empieza a establecer la defensa de lo privado frente a lo público, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso se tradujo en un conjunto de políticas que eran completamente diferentes a las del orden anterior. Un conjunto de doctrinas económicas diferentes a las del orden anterior. Si el anterior orden estaba fundamentalmente inspirado en lo que podríamos llamar el paradigma keynesiano, pues ahora son doctrinas neoclásicas las que darán lugar a unas políticas que se sintetizaron en lo que se conoció como el consenso de Washington, ¿no? Y que son sobradamente probablemente conocidas, ¿no? Bien, siempre que se produce el ascenso de un nuevo orden, pues se va generando esta especie de consenso ideológico, de tal manera que es un consenso que empieza a alcanzar y atrapar incluso a los oponentes ideológicos o a los oponentes políticos, ¿no? Pensad en el orden neoliberal en el que hemos estado viviendo relativamente hasta hace poco, durante casi 40 años. En ese orden neoliberal quedaban atrapados en el campo propositivo ideológico de los neoliberales hasta los propios socialdemócratas. Felipe González, Tony Blair, Schroeder, eran tan neoliberales como Thatcher y como Ronald Reagan. Participaban del paradigma que fue capaz de consensuar o de plantear como consenso para poder validar el orden neoliberal, ¿no? Es cierto que ningún consenso es perfecto, ¿no?
y existían obviamente contradicciones, visiones e intereses enfrentados, pero eso se resolvía, digamos, dentro del margen de lo que se denominaron o empezaron a denominarse como luchas culturales y polarizaciones político-afectivas que aún todavía arrastramos. Dentro del propio orden neoliberal, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, había una tensión clarísima entre los neovictorianos y los globalistas. Eran partícipes del mismo marco ideológico, pero con diferencias evidentes. En el caso español lo veíamos con Zapatero, que nos modificó la Constitución con los principios más neoliberales imaginables, pero al tiempo expandió buena parte de los derechos para determinados colectivos. Y era un adalid de la apertura y del proceso de globalización e internacionalización, ¿no? Entonces, esas tensiones existen en el interior de cada uno de los paradigmas porque ninguno es capaz de conseguir y cerrar de forma perfecta, de tal manera que de ahí, de sus propias contradicciones, se van a derivar también las condiciones de posibilidad del siguiente orden, del que van a hacer. En el que estamos ahora surge precisamente de las contradicciones entre los propios tendencias del orden neoliberal, ¿no? Surge de ahí, dinámicamente, de esas contradicciones que se empezaron a poner de manifiesto. En el Partido Republicano se ve con enorme claridad, ¿no? Cómo sigue habiendo un sector tradicionalista profundamente conservador que está compartiendo, digamos, la misma habitación con otros sectores que se mueven con otros criterios completamente distintos y a los que me referiré posteriormente. En cualquier caso, cuando un orden asciende, y precisamente por eso, y parte de su éxito se debe a que consigue fraguar una especie de paradigma ideológico. Y cuando eso se empieza a romper, a disgregar y no tiene capacidad de integrar ni siquiera a los oponentes y a buena parte de las propias filas, entonces se produce un declive de ese orden, dando ya, digo, lugar al paso al orden siguiente. Entonces, cuando nosotros ahora decimos, estamos en un nuevo orden social, habría que plantearnos, bueno, ¿qué rasgos ideológicos tiene este nuevo orden social? Pues vamos a compararlo con el orden neoliberal. Si el orden neoliberal era un orden globalista, es decir, apostó por la globalización neoliberal, este nuevo orden es neomercantilista y apuesta por el proteccionismo. No quiere decir que acabe con la globalización, pero que la está transformando profundamente. En el plano político vemos que si había, al menos en el orden neoliberal, un reconocimiento formal de la democracia por la existencia de división de poderes, por la existencia de instancias administrativas de supervisión y control, por la existencia de un Banco Central independiente, en el nuevo orden hay deriva autoritaria radical. No le basta o no le gusta ni siquiera el formalismo democrático. Vienen las noticias de hace un ratito cuando estaba esperando y estaba mirando El País. Conocéis el acoso y derribo de Trump con su presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que le nombró él en su primer mandato. Es decir, no permite la existencia de poderes independientes, por supuesto tampoco del Poder Judicial, ni la división tradicional de los poderes, ¿no? Pero lo más relevante para el tema que nos ocupa es ver cómo, siendo el orden neoliberal un orden que era un orden cosmopolita, por decirlo de alguna forma, por su apuesta a la globalización neoliberal, el orden actual es un orden de repliegue en el Estado, en las naciones, es un orden nacionalista, nativista, en la medida en que establece criterios de diferenciación entre grupos sociales por distintos factores, fundamentalmente por el origen de procedencia de las personas, pero también por el género. Y ahí también la lucha y la persecución de la gente trans, de todo lo que no responde, digamos, a su visión, ¿no? Nos encontramos, por tanto, ante un orden que creo que tenemos razones para poder pensar que es, obviamente, nacionalista, una nacional nativista,
piensa solo en términos de un determinado segmento de la población con unos rasgos, una identidad bien marcada, también asociada a elementos religiosos, y este es, por tanto, el marco en el que nos encontraríamos. La gran cuestión sería, ¿es suficientemente consistente como pudo serlo, por ejemplo, el paradigma ideológico neoliberal para que pudiera durar durante casi 40 años? Bueno, pues las dudas las tenemos planteadas encima de la mesa. Porque, por un lado, es fruto del más profundo conservadurismo republicano norteamericano extendido por el resto de Europa y de la esfera occidental, pero por otro lado está también animado por una oligarquía tecnofinanciera que tiene unos ribetes mesiánicos difíciles de aguantar y que además apuesta por el transhumanismo. Y eso junto hace que la cosa sea verdaderamente complicada como para pensar que pueda casarse coherentemente. Bien, tenemos por tanto ya situado este nuevo orden donde, fijaros en una cuestión importante que tal vez no se haya pasado por encima, pero que es relevantísimo. Decíamos, este orden surge de una especie de alianza entre determinadas secciones de las clases dirigentes, fundamentalmente las tecnooligarcas, con segmentos de las clases populares. En las clases populares, y voy a referirme a las clases populares de nuestro país, formadas por empleados y clase obrera, 1 de cada 5 trabajadores, personas ocupadas, es inmigrante o de origen, aunque tenga la nacionalidad española, de origen extranjero, es decir, nació en otro lugar. Entonces esas clases populares tienen un peso significativo inmenso, lo que llamamos la fuerza de trabajo extranjera, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda hacer esa alianza entre las clases propietarias con las clases populares, con el peso específico tan enorme que adquiere la población emigrante, ¿no? Bien, de aquí también derivamos lo que podrían ser los rasgos del nuevo orden internacional, porque el orden social y el orden internacional van de la mano. Es decir, tal y como se configura el orden social, por ejemplo, en los Estados Unidos, esto está teniendo una repercusión indiscutible en cómo se está conformando esto que llamamos el nuevo orden mundial. Y a su vez, el nuevo orden mundial tiene una repercusión inmensa en cómo se configuran internamente las sociedades, ¿no? Si eso es así, si no es posible pensar una cosa sin la otra, porque va de la mano, cuando nos referimos al nuevo orden internacional, habría que señalar al menos 3 rasgos. El primero, y sé que son sobradamente conocidos, tiene que ver con el hecho de que cada vez hay un desprecio mayúsculo a todo lo que tiene que ver con el multilateralismo y las relaciones basadas en normas, o de forma general podríamos llamar basado en el derecho. En su lugar, lo que hay es un ataque en toda regla a las instituciones que encarnan esos valores. A la ONU, al Tribunal Penal Internacional, a la Organización Mundial de la Salud, etc., ¿no? En segundo lugar, el segundo rasgo característico de ese orden internacional es que, como consecuencia, la lógica empieza a ser la lógica imperial, la geopolítica se sitúa en el primer plano del escenario y se configuran las zonas de influencia según las potencias emergentes o en confrontación. Y nos encontramos, en tercer lugar, por tanto, como consecuencia de este abandono de cualquier dinámica de cooperación y de imposición de una lógica imperial donde lo que prima es la fuerza, con el protagonismo inusitado, después de un orden neoliberal que pensábamos que esto lo había medianamente situado a un segundo plano, de los estados, pero en un contexto involutivo que hace que sean instancias fuertemente autoritarias y militarizadas.
Y entonces, como tercer rasgo, nos encontramos un protagonismo inusitado de los estados, pero bajo una deriva militarista y profundamente autoritaria. Estos serían, por decirlo de alguna forma, la traslación de este orden, pero en el plano internacional. Pero hay que entenderlo bien en su contexto, porque sin el contexto no se entendería bien en qué consiste la cosa. Y el contexto está marcado fundamentalmente por tres cuestiones a las que me voy a hacer referencia y que también tienen que ver con los procesos de las migraciones. En primer lugar, tiene que ver con el hecho del cambio climático y con la transición energética. Pero no solamente con eso, también con otro elemento que es importante y al que me referiré también de forma muy telegráfica, que es la multipolaridad que está surgiendo en una geografía económica cambiante en el mundo. Y, en tercer lugar, con otro elemento contextual muy importante, que es con las tecnologías, con la irrupción de unas tecnologías, fundamentalmente de la mano de todos los procesos de digitalización, que están transformando profundamente el mundo, ¿no? Me voy a referir a este contexto de forma muy breve para no aburrirlos demasiado y para poder ya terminar de poner las claves con las que creo que se puede, ya digo, interpretar los cambios que estamos viviendo, ¿no? El primer elemento del contexto al que me refería, el cambio climático y las consecuencias de las transiciones energéticas. Mirad, esto se comprende muy bien con algún ejemplo. ¿Cambio climático qué supone? Pues está suponiendo, entre otras cosas, que se puedan abrir nuevas rutas marítimas en el Ártico. ¿Y qué significa que se puedan abrir nuevas rutas marítimas en el Ártico o que se produzca un deshielo en el Ártico? Más bien, el cambio climático lo que puede estar produciendo es un deshielo de las capas y de las masas, digamos, de hielo en el Ártico, con lo que, por un lado, abre la oportunidad a poder acceder a determinados recursos que antes eran inaccesibles, lo cual genera y despierta, digamos, muchas expectativas en determinadas potencias, pero sobre todo lo que abre son nuevas rutas comerciales. ¿Y qué ocurre? Pues que eso nos ha puesto en el tapete nada menos que dos cosas que habéis visto a principios de este año. Y es que Trump quería Groenlandia. ¿Pero por qué quería Groenlandia? ¿Por qué quería Groenlandia? Porque si miráis el mar del Ártico, las fronteras están, el mar del Ártico lo controla fundamentalmente Rusia, solo tenéis que verlo desde arriba. Está Canadá, está Dinamarca a través de Groenlandia y está Noruega. ¿Y dónde están los Estados Unidos? No tienen presencia, un poquitito con Alaska. Por eso quiere Groenlandia. Y por eso quería también incorporar como Estado número 51 a Canadá. Porque quien controle esa ruta fundamentalmente comercial, pues va a controlar prácticamente el mundo y el mercado. Ahí tenemos una consecuencia directa del cambio climático con sus repercusiones sobre una geopolítica que la altera por completo como consecuencia de un hecho tan elemental como ese. Si nos situamos ahora en la transición energética, en la transición energética lo que hay detrás de esto que llamamos la transición hacia las renovables, que es muy necesaria y que la tenemos que llevar adelante, es sin embargo también una nueva geopolítica en torno a los recursos críticos, sobre el litio, el cobalto, las tierras raras, etcétera, porque sin esos minerales no se puede hacer la transición energética, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, podríamos decir, bueno, ¿y esto qué repercusión geopolítica tiene? Bueno, pues pensad en lo que está ocurriendo en Ucrania. Cuando Trump dice inicio el proceso de negociación en Ucrania, se hace con una condición, y es que usted me entrega todos los recursos minerales de Ucrania como contrapartida de todo el apoyo militar que le he prestado. Y al tiempo, ¿qué dice a Rusia? ¿No? Dice, bueno, pues a Rusia te voy a reconocer no solamente Crimea, sino los 4 territorios ocupados, porque me vas a permitir el acceso a los recursos de Siberia, que son importantísimos. ¿Para qué? No solamente para la transición digital o para la transición energética, también para la propia industria armamentística. Porque además quien controla esos recursos críticos es fundamentalmente China, que veremos ahora que aparece como la nueva potencia en esa nueva configuración de una geografía económica completamente distinta. Segundo elemento contextual que tenemos que tener presente.
La geografía económica queda profundamente alterada como consecuencia de la irrupción de una multipolaridad de actores. Ya no es más que Estados Unidos y Occidente, potencias en declive, los que se encuentran en un escenario donde aparecen estados muy poderosos y otros intermedios que también saben jugar sus compromisos y alianzas internacionales para poder plantear cara y disputa a la vieja hegemonía occidental, ¿no? Y ahí está detrás buena parte de las claves del mundo en el que estamos ahora, ¿no? Es decir, se pueden hacer guerras de interposición en las que por medio de tu presencia indirecta a través de la OTAN con la guerra de Ucrania y Rusia, Estados Unidos en el fondo está estableciendo un ejercicio de fuerza con China. Y el tercer elemento, que también tiene que ver obviamente con todos estos elementos, es el tecnológico que se estaba comentando y que es uno de los principales campos de batalla de nuestros días, porque tiene detrás todo el tema de los minerales, por un lado, tiene detrás todo el tema de la lógica militarista con la que se está reconfigurando buena parte de las relaciones internacionales, pero sobre todo porque es muy evidente, porque hemos visto cómo los tecnooligarcas se están convirtiendo en los principales hacedores de ese marco de acuerdos implícitos y alianzas que dan lugar al nuevo orden, ¿no? No solamente porque financian las campañas de Trump, buscando como contrapartida que se le abran y se le desregulen los mercados para esto de la inteligencia artificial y otra serie de cosas de los mercados europeos, o que Europa se deje de tanta que se vuelva menos exquisita respecto a las regulaciones en esa materia, sino porque fundamentalmente es expresión de cómo se va generando una fusión entre el poder económico y el poder político. Daros cuenta cómo a través de estas tecnologías buena parte de esas funciones, de estas grandes corporaciones tecnológicas, están asumiendo las funciones del Estado, del propio Estado. Pensad en los sistemas educativos que están administrados por plataformas de aprendizaje automático. Aspiran a asumir buena parte de las funciones que tradicionalmente ha desempeñado el Estado. Los sistemas de salud gestionados por algoritmos predictivos se muestran como alternativa al sistema público de salud. Los tribunales digitales con las bases jurisprudenciales que aplican la inteligencia artificial para hacer sentencias en tiempo real, porque vosotros tardáis la leche en resolver las cosas, nos lo pueden ofrecer las grandes corporaciones. Podemos tardar lo mismo y hacerlo peor. Y hacerlo peor, ¿no? Con la inteligencia artificial. O están aspirando a asumir otra de las capacidades o funciones tradicionales de los estados, como era el tema de la seguridad, ¿no? Ahora, la defensa y la seguridad, digamos, la función, ¿no?, militar desempeñada por parte de los estados, que es fundamentalmente manejo de información satelital, a través de la inteligencia artificial, las bases de datos, etc. ¿Y quién controla eso? En la guerra de Ucrania, ¿quién suministra la información? Pues los satélites de los más, ¿no? Entonces, ese otro componente de fusión de lo privado con lo público y la tendencia a adquirir las funciones tradicionalmente atribuidas a los estados, pues es uno de los elementos fundamentales de esta historia. Bueno, terminando, para no seguir aquí lanzando más rollo, como últimas consideraciones. A ver, la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, sino lo que podríamos llamar es el mundo occidental, es decir, la vieja tríada, los que dominaban el mundo, Europa, Estados Unidos, el mundo occidental. Esa pérdida de hegemonía va acompañada actualmente de una reafirmación imperial indiscutible. Estamos en un dominio internacional en el que una potencia o un conjunto de potencias bueno, pues nos están marcando cómo va a ser los próximos días, los próximos años ante nuestros ojos, ¿no? Mirad, en el dominio internacional normalmente pesaban dos cosas. Pesaba, por un lado, siempre ha sido así, el unilateralismo de la potencia dominante y, por otro lado, su hegemonía. Con el unilateralismo tenemos que entender lo siguiente, y es la capacidad que tiene una potencia de poder imponer las normas, las reglas de juego, ¿no? El más poderoso pues establece las reglas,
Cuando hablamos muchas veces de unas relaciones internacionales basadas en reglas, cuidado, no nos engañemos, eran las reglas que imponía quien tenía la capacidad de imponerlas. Eso es el unilateralismo, ¿no? Pero normalmente se solía acompañar de hegemonía, es decir, de la capacidad de hacer que esas reglas se cumplieran no por la fuerza, sino sencillamente porque se le sugería, se le persuadía, se le invitaba a que siguiera cumpliendo esas reglas sin la necesidad de tener que ejercer la fuerza. Bueno, pues esto es lo que ya no ocurre en el momento presente. En el momento presente se está ejerciendo el unilateralismo, pero sin el ejercicio de la hegemonía. Eso es lo que está intentando hacer Trump. Trump ya no está intentando persuadir a nadie porque sabe que ha perdido la hegemonía. Y lo que está es imponiendo un régimen duro. Sabe que las reglas no las va a poder imponer a través de la libre aceptación de sus socios o de sus personas con las que pueda establecer las alianzas, y por eso está intimidando permanentemente. Pero hasta lo que antes de ayer eran sus propios amigos o socios, ¿no? Como consecuencia de eso, ¿qué mundo nos espera? Pues obviamente el mundo en el que nos estamos encontrando ahora es un mundo de la imposición pura y del ejercicio de la fuerza militar, que da como consecuencia un mundo bastante convulso. Utilicemos los datos que queramos, ya bien sea de número de conflictos armados abiertos, ya sea el número de personas afectadas o asesinadas a través de esos conflictos, ya sea el número de personas desplazadas, forzadas como consecuencia de esos conflictos, ya sea el indicador del incremento del gasto militar, etcétera, etcétera. Esos indicadores lo que nos muestran es que no existe un escenario parecido desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos más conflictos armados, más gente desplazada, disparado el gasto armamentístico y un aumento importante del número de personas que fallecen como consecuencia de estas historias. ¿Eso qué genera? Pues lo estábamos comentando, los desplazados. ¿Cuántos desplazados hay? Nos dicen que ya se están produciendo en el Líbano como consecuencia de la acción militar que está desempeñando el gobierno de Israel. ¿Cuántos desplazados internos, la mayor parte de ellos internos, se están produciendo también en Irán, ¿no? Y en todos y en cada uno de los conflictos abiertos que, bueno, dependiendo de las fuentes, se puede pensar que son cerca de 90 y tantos conflictos abiertos actualmente en el planeta, ¿no? Bien, este es el contexto, por tanto, en el que tenemos que entender también nuevo orden y migraciones, ¿no? Porque dentro de estas migraciones obviamente están desplazamientos forzados de población como consecuencia de un mundo cada vez más convulso y más violento, ¿no? Y bueno, me queda únicamente señalaros que no olvidéis, pero creo que lo teníais bien presente, que en el marco ideológico de ese nuevo orden nacional nativista autoritario, las migraciones están ocupando un papel crucial. Es decir, forman parte del discurso contramigratorio de búsqueda de legitimación, diciendo no. La afirmación de la soberanía nacional se hace a través del control de las fronteras. Por lo tanto, controlemos, establezcamos muros, levantemos los muros y expulsemos buscan todo tipo de eufemismos porque hablan de reinmigración y de estas historias a lo que es sencillamente pura deportación. Pero que buscando con el chivo expiatorio consiguen esa división de las clases populares en distintas fracciones, de tal manera que permiten superar esa paradoja de la que comentábamos: cómo es posible que se puedan aliar clases populares con élites dirigentes, sabiendo que esas clases populares no es una realidad homogénea, sino que es una realidad que está siendo dividida poderosamente, a pesar del peso específico que tiene dentro de la fuerza de trabajo, por ejemplo, la migración, a través de los discursos contra la migración. Bueno, con esto es lo que os quería era señalar una serie de claves, no cerrar tanto un diagnóstico o una visión, sino únicamente ofrecer elementos para que podamos interpretar el momento en el que estamos. Muchas gracias. Bueno, esas claves tienen su aquel, ¿eh? O sea, nos has dejado un poco que falla con las claves. Bueno,
Muchas gracias. Yo creo que ha sido impresionante. Yo creo que hay que abrir el debate para que preguntemos cosas, porque realmente es un nuevo orden mundial complejo. Se ve venir, pero yo hasta ahora no lo había visto tan bien analizado, sinceramente. O sea, entonces, bueno, tenéis la palabra para poder preguntar y consultar o aportar. Podéis aportar soluciones, me imagino que eso está bien también, ¿no, Santi? Venga, pues tenéis la palabra si queréis decir algo. Sí. En esas clases sociales, ¿qué papel estarían jugando las clases acomodadas, ese 9%, en términos globales, porque depende mucho del país? Y ¿qué papel estarían jugando las clases acomodadas, ese 9% en esas clases sociales? ¿Y qué papel juega en ese contexto tan atroz que estábamos describiendo antes de la Unión Europea, todo lo que está pasando en términos internacionales, líderes y lideresas como von der Leyen? ¿A quién representaría? Bueno, a ver, yo creo que no es fácil encontrar identificaciones de líderes con determinados segmentos o que también en algún caso es posible, ¿no? El caso de von der Leyen, pues es una persona profundamente conservadora que nos está mostrando es muy poca imaginación política para hacer una lectura del momento en el momento presente en el que estamos, ¿no? Creo que está un poco desconcertada, y con ciertos tics y hábitos que la hacen, la invalidan, digamos, como para el cargo en el que está representando, ¿no? Pero obviamente representaría a los sectores más conservadores del panorama europeo, que no llega a identificar con claridad lo que está representando la ultraderecha. La ultraderecha es una ruptura respecto a lo que vendría a ser tradicionalmente el conjunto de los partidos de la derecha europea, bien socialliberales, bien demócratas cristianos o bien directamente conservadores, ¿no? La ultraderecha tiene otros ribetes y me da la impresión de que no han sabido interpretarlo adecuadamente los conservadores europeos, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Border digo, bueno, a lo mejor no es propio decirlo así, es falta de luces para poder hacer una lectura de la situación actual, ¿no? A ver, las clases acomodadas, de lo que estábamos comentando, las clases acomodadas son clases propietarias, es decir, lo que digamos que es una segmentación de una única clase que comparte, por ser miembros de la misma clase, intereses y que les caracteriza fundamentalmente y se definen fundamentalmente por ser los propietarios de los activos financieros, es decir, de la propiedad de las empresas. Es decir, yo no sé si... a ver, es que esto es una cosa muy curiosa. En el comportamiento, por ejemplo, en el ahorro de las clases sociales es una forma que nos podría ayudar muchísimo para entender lo que es una clase social. Las clases populares no ahorran. ¿Por qué? Porque no les llega al final del mes, les sobra parte de los días del mes, ¿no? En cualquier caso, si consiguen ahorrar, utilizan una cuenta de banco de estas que no retribuyen, la cuenta corriente, ¿vale? En cambio, las clases medias básicamente lo que hacen es comprar una casa. ¿Por qué comprar una casa? Oye, pues porque después de tantos esfuerzos a lo largo de su vida, piensan que al menos tendrán la casa y les podrá servir a lo mejor a sus hijos, ¿vale? Y cuando hablamos de las clases estas, las del 10% con mayor grado de posesión de riqueza, estos tienen un comportamiento completamente distinto. Las clases profesionales, los propietarios de los medios de producción, etcétera, ¿qué hacen? Invierten en bolsa. Es decir, lo que tienen fundamentalmente son activos financieros, es decir, la propiedad de las cosas. Y claro, eso es lo que da dinero, ¿eh? Eso es lo que hace que cada vez sean más ricos, porque la rentabilidad de la bolsa española no tiene nada que ver con esta vieja idea que tenemos en este país de propietarios en el que creemos que no hay cosa mejor que invertir en ladrillo. Para nada. Si eres un pequeño ahorrador de clase media, ya te digo, entre los gastos de pago de impuesto de bienes inmuebles, las reformas que tienes que hacer si la quieres poner en alquiler, no sé qué, no sé cuánto, también la rentabilidad inmobiliaria es muy baja. Otra cosa es que seas un gran fondo de inversión y te dediques a especular sobre
ese bien tan necesario como es la vivienda, convirtiéndolo en un activo financiero, pero ya entra de la lógica de la financiarización, que es lo que hace ese 10%, ¿no? Entonces, yo he hecho esa diferenciación básicamente para decir que dentro de la clase propietaria hay unos que mandan porque concentran todavía mucho más que el resto. Pero los otros se comportan de la misma manera que los otros, pero sin capacidad de decisión, o con una capacidad de decisión más limitada porque su participación en el conjunto de la propiedad pues es menor, sencillamente, ¿no? Pero no se podría diferenciar un posicionamiento diferenciado en cuanto que son partícipes de la misma clase social, la misma clase propietaria. Sí, tienes. Bueno, primero, muchas gracias. Creo que tenemos muchísima información que procesar todavía. A mí me ha llamado la atención a nivel teórico cuando explicabas los diferentes criterios o los autores bueno, que nos has querido trasladar a la hora de cómo funciona o describir cómo funciona una sociedad y luego toda la parte de los cuadros y de las clases. ¿Dónde queda toda la parte de los cuidados, por ejemplo, sobre todo los principales no remunerados, ¿no? De qué manera afecta a la descripción de los diferentes órdenes, también a la descripción de las diferentes clases y cómo está cambiando ahora? Porque, bueno, pues evidentemente estamos hablando de un planteamiento que está transversalizado por el género y por la interseccionalidad ahora más que nunca y que tiene que ver con la mujer, que tiene que ver con las migraciones, que tiene que ver con los orígenes. Y cómo en este nuevo orden social quizá se le está dando un poco la vuelta, estamos volviendo a otra distribución de roles. ¿Cómo los cuidados encajan en todo esto? Pues es estupendo esto que señalas, porque los que sostienen la vida, que son básicamente las mujeres, obviamente, son las clases populares. Lo vimos con la pandemia. Tuvimos una oportunidad fantástica, pero ya está. Nos parecía normal y natural a todos y a todas. Cuando decíamos, nos estamos dando cuenta de que hay determinadas profesiones que no sirven para nada y hay otras profesiones que son imprescindibles. Y cuando empezábamos a decir, hombre, pues esto de la sanidad es importante, ¿no? Hombre, y esto de los reponedores parece que también es importante para que no se queden en los supermercados sin cosas, ¿no? Oye, y qué importantes son la gente que cuida a los mayores, ¿no? ¿Y quién se ocupa de los niños ahora que no pueden ir a clase porque estamos recluidos en nuestras casas, ¿no? Y entonces empezamos a modificar en ese periodo de shock nuestra jerarquía de nuestra importancia de las cosas. Oye, nos duró un telediario, porque rápidamente empezamos otra vez a valorar las cosas como las veníamos valorando anteriormente, porque en ese momento del encierro, ¿cómo se llama?, del confinamiento, nos dimos cuenta de lo poco que servían, por ejemplo, los expertos en marketing, los gestores de los fondos de carteras financieras, todas esas cosas, ¿no? Como que no eran tan importantes, que si había que establecer permisos especiales para que se movieran y pudieran ser excepciones al confinamiento y tal, pues íbamos a lo esencial. A los que movían los trenes para que la gente pudiera llegar a los sitios, a los que movían los bienes y servicios esenciales, a los que cuidaban a las personas, que pudieran ir a cuidar a los mayores a las casas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, nos empezamos a dar cuenta de que es quien verdaderamente empieza a sostener las cosas importantes de la vida, ¿no? Vale. Entonces, si nos fijamos e incorporamos ya no solamente la fuerza de trabajo laboral, la retribuida, la que aparece, digamos, en los mercados de trabajo, sino todos los trabajos, incluidos los domésticos y los de cuidados, bueno, pues claro, empezamos a decir, hombre, son básicamente mujeres y, además, la mayor parte migrantes, curiosamente, ¿no? Y claro, esa sección de la población que da la coincidencia de que es migrante y mujer, son clases populares. Son clases populares. No las encuentras en las clases medias. En las clases medias lo que encuentras son mujeres que contratan a otras mujeres. En las clases altas, bueno, ya ni mencionarlo, ¿no? A qué se dedican, ¿no? Pero, por supuesto, a nada que tenga que ver con lo que podríamos llamar los trabajos de cuidados, ¿no? Entonces, este elemento es muy importante que señalas para saber que cuando tenemos que poner rostros a esto que llamamos abstractamente clases sociales, pues claro, está ahí esa realidad. Esa realidad es qué papel desempeñan
en el conjunto de la sociedad, porque quien domina no necesariamente está haciendo cosas a favor de la sociedad, sencillamente decide por el resto de los mortales, y los restos de los mortales lo que hacemos es otra serie de cosas. Y en la base están precisamente las cosas que son más importantes para la vida social, para la reproducción social, ¿no? Alfonso. Roberto. En la alianza última que has descrito, en la alianza entre los tecnooligarcas y las clases populares, ¿qué? Fracciones y segmentos de clases populares, no todas las Eso, clases bueno, populares. eso ahí. Pero ¿qué es lo que se intercambian entre ellos? Porque tú has dicho en la socialdemocracia se intercambiaban los servicios públicos, tal. ¿Y ahora qué se intercambia? ¿Cuáles son las claves de ese intercambio? Bueno, pues a ver, hay un famoso trilema de un economista que se llama Dani Rodrik, que planteó en su momento, en los tiempos de la globalización, que consistía en lo siguiente. Decía, no se puede tener las tres cosas a la vez, hay que elegir dos, como mucho, en detrimento de la siguiente. Él ponía el trilema, consistía en lo siguiente: globalización por un lado, soberanía nacional por el otro, y por otro lado democracia. Decía, solo podéis elegir dos. Podéis elegir globalización y democracia, pero perdéis soberanía. Podéis elegir soberanía y globalización. No, eso lo he dicho, y perdéis democracia, ¿no? Ese es el trilema, ¿no? Bueno, lo que nos vendría a reflejar esta alianza es una apuesta por la soberanía y la o aspectos de la globalización en detrimento de la democracia. Por eso lo de la deriva autoritaria. Entonces, ¿qué ofreces a las clases populares? Soberanía nacional. ¿Y qué se traduce soberanía nacional? Pues se traduce en promesas, no digo que sean realidades, pero al menos se formulan así como promesas de relocalizamos el tejido productivo y conseguimos de nuevo que las clases populares tengan empleos industriales. Por ejemplo, que no todos se vayan a China. Eso es parte del discurso de Trump, ¿no? De decir, juego con el proteccionismo, juego con los aranceles, juego con las relocalizaciones, juego con que no vengan los mexicanos porque ya nos traeremos nosotros las industrias y no necesitamos ya la mano de obra mexicana. Ese es el discurso con el que juegan, ¿no? La apuesta es soberanía nacional con elementos y aspectos de la globalización en detrimento de la democracia. Esa es la expresión de la elección del trilema de Dani Rodrik. Dani Rodrik me gusta mucho fundamentalmente porque se llama Daniel Rodríguez. Es un economista turco norteamericano, pero como es de origen sefardí, fue su familia, salió cuando expulsamos a los judíos y se fue a Turquía, y Dani viene de Daniel y Rodríguez de Rodríguez. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. No sé si he entendido bien cuando decías que había una alianza entre un segmento de la inmigración y la clase dominante. Bueno, la pregunta es, una parte de los votantes de Trump procedía de la inmigración mexicana, inmigración hispana, que se sentían que Trump tenía un discurso que les favorecía y que hablaba un poco de su capacidad de integración, y no sé qué papel juega el miedo. Muchos de ellos están desertando de Trump porque han visto las políticas les perjudican a ellos y a sus familiares. Pero no sé si se puede extrapolar también a lo que ha pasado en Francia, con una parte de la izquierda que votaba al Partido Comunista y ahora está votando al Frente Nacional. ¿Cómo explicarías esta traslación de votos? Y por otra parte, la última novela de Lucía Embomio, que se llama La Costa de la Luz, La Costa de la Luz, sí, creo que sí, plantea una hipótesis que buena parte de los trabajadores de los invernaderos en el sur de España empiezan misteriosamente a desaparecer y acaban apareciendo en África, ¿no? Entonces, la propuesta que hace la novela, que es una propuesta evidentemente utópica, es que ante el maltrato reiterado de los inmigrantes en las situaciones laborales en España, deciden retornar a África para cultivar su propio territorio. Me gustaría saber, en toda esta ecuación que has planteado, África no ha aparecido. África es el continente que se presume que va a tener una población más joven en este siglo XXI. ¿Y en qué medida políticas de países africanos, y Sudáfrica podría jugar un papel muy importante ahí, podrían invertir un poco esta especie de reparto mundial de un nuevo orden si la población africana volviera a considerar que en vez de emigrar al norte para ser clases subsidiarias y explotadas,
volvieran a África y hubieran, no sé si es un planteamiento especialmente utópico, pero esta hipótesis de qué papel podía jugar África en el siglo XXI si cambiaran las políticas de los países africanos y los africanos, que tienen movimientos jóvenes muy potentes en muchos países que hablan de un nuevo panafricanismo, fueran una nueva alternativa política. Bueno, a ver, yo me muevo muy tentativamente, o sea, que lo que diga tampoco os lo creáis a ciencia cierta, quiero decir, yo estoy planteando una reflexión abierta, pero no estoy queriendo cerrar verdades o fijarlas, ¿eh? En relación con lo que señalas, lo primero, a ver si hay eso está dependiendo de dónde, ¿eh? Pero es cierto que sí que ha habido una traslación, por ejemplo, en el caso del voto, de determinados sectores que votaban tradicionalmente, vamos a llamarlo así, a izquierda o al Partido Comunista, en el caso de Francia, a posturas ultraderechistas, ¿no? Y también se habla tantas veces de que buena parte de la base social del trumpismo pues tenía que ver con el cinturón del óxido, ¿no? Es decir, zonas, viejos mineros, siderúrgicos, etcétera, etcétera, que ante los procesos de deslocalización se quedaron sin trabajo, ¿no? Y es un poco lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Es decir, lo que se promete es soberanía nacional. Lo que se promete es de nuevo hacer América grande. ¿Qué significa eso en términos de discurso? Pues eso, que no tiene por qué producirse todo en China, ni tiene por qué ser tal, ¿no? Y hacen un discurso muy centrado en el tema industrial, ¿eh? Cuidado, porque no tanto en los servicios, que podríamos decir, pero vamos a ver, habría que analizar también qué ha pasado en la División Internacional del Trabajo, porque yo ahí no he querido entrar, porque es un tema de cierta complejidad, pero es que la División Internacional del Trabajo va unido a todas esas fases del capitalismo que decíamos que va asociado también al surgimiento de los distintos órdenes, ¿no? Pero a lo que voy, es cierto que determinados segmentos sociales de las clases populares, cuando ven las consecuencias de la globalización en términos de deslocalizaciones productivas, empezaron a pensar que eso de la globalización no era muy buena idea. Y cuando buena parte de las élites dirigentes que parieron la globalización se dieron cuenta de que esa globalización para sus intereses concretos tampoco era una buena idea, porque resultaba que el gran beneficiario eran los países asiáticos sobre los que se estaba desplazando todo el centro de gravedad económico, empiezan a decir, bueno, pues si estamos diciendo lo mismo ustedes y nosotros. Y ahí esa especie de alianza que hay que estudiarla de forma muy puntual, ¿eh? Porque yo me niego a afirmar que sea generalizable en todos los ámbitos. Es cierto que en mi barrio, donde yo estoy, que es un barrio tradicionalmente obrero, en mi ciudad, ha aumentado el voto a Vox y el voto a la derecha, pero sigue siendo mayoritario el voto de izquierdas. Por lo tanto, las traslaciones automáticas hagámoslas después del análisis concretos de cada uno de los casos. Pero en el caso de Estados Unidos y en el caso francés es cierto lo que señalas, porque está suficientemente estudiado y documentado. Respecto a la población migrante que apoya digamos, esta nueva alianza que da lugar a este orden nacional nativista autoritario, habría que también diferenciar entre si es migración ya asentada y de segunda generación, porque es que no es fácil hacer afirmaciones como que puede existir un sector o existen sectores de migrantes que puedan estar en el caso español. Yo creo que no. No me atrevería a hacer esa apreciación. Pero es cierto que puede haber un porcentaje ya debidamente asentado en nuestro país. A ver, por sacar una casuística de lo que me ha pasado hace unas horas, pero que no es más que una anécdota, ¿eh? No es una categoría, es una anécdota. Quien me ha traído en el taxi probablemente podríamos decir que estaría dentro de esta especie de alianza por los comentarios que he recibido a lo largo del trayecto, pero era una persona muy asentada y muy identificada ya con España y muy poco con el país de procedencia, con el país de procedencia. Bueno, en relación con África, tienes toda la razón del mundo. África es una fuerza demográfica. Es un país, un continente que va a tener
millones, las proyecciones demográficas están haciendo es que va a ser un continente con una potencia demográfica cuantitativa inmensa y sobre todo de población joven, cuando el conjunto de la demografía del planeta está viviendo el proceso inverso, que es de un progresivo envejecimiento. Claro, una sociedad de un enorme tamaño, un continente de enorme tamaño y además joven y con fuerza, está llamado a tener un protagonismo en el futuro. Es decir, el futuro se escribe con África, desde luego, pero no el presente. El presente no pinta nada, desgraciadamente, ¿no? Y ahí estaba señalando tú una cuestión, pero que yo no llego a coincidir o a compartir del todo, pero no porque... Y es... yo creo que en los procesos de migración no hay un proceso de atracción hacia el mundo occidental. No vienen aquí porque seamos los más guapos ni los mejores. El elemento, lo que yo voy viendo por los estudios y las investigaciones que se van haciendo, y las hay muy interesantes y muy amplias, es que el factor no es la atracción, el factor es la expulsión. Los elementos fundamentales de los procesos de migración tienen que ver con factores que expulsan. Entonces, mientras existen elementos que expulsan del sitio donde tú naciste, pues se generan los movimientos de población, los desplazamientos de población. Y hay que generar esas condiciones para que nadie se vea obligado a tener que salir. Pero claro, en un mundo violento, pues cada vez más desplazados forzados como consecuencias de las guerras. En un mundo donde estamos minando las bases naturales y ecológicas para poder garantizar los modos de vida de pueblos y de culturas, pues estamos fomentando el desplazamiento masivo de población. Pero esos son, ya digo, los elementos que me parecen más importantes. Yo no creo que los elementos tanto de atracción del mundo en el que nosotros estamos sean los determinantes. Que no digo que no sea un factor que esté presente en determinados porcentajes de población migrante, ¿no? Leonor. Cambio del paradigma de todos los estados que has expuesto, donde pasamos de lo colectivo al individuo y ese individuo en el que se mezcla individualismo y capitalismo pasa de ser un ciudadano y pasa a convertirse en un consumidor, siendo que el fin del ciudadano es la justicia, el fin del consumidor es la seguridad. ¿La izquierda tiene alguna oportunidad de recuperar el relato y cohesionar a las clases populares o es imposible? Y si lo es, ¿dónde lo vislumbrarías? Bueno, pues en esto como en todo ya sabéis que a veces se gana por méritos propios y a veces por deméritos del contrincante. Y yo creo que buena parte de los éxitos del ascenso, digamos, o de este cierre, de esta reacción, de esta reacción en clave autoritaria y tal, tiene que ver con los deméritos de que no hay una alternativa suficientemente atractiva por parte de lo que podríamos llamar los movimientos emancipadores, liberadores o de izquierda en general, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Es decir, antes os decía, cuando la historia se acelera, se abren posibilidades en múltiples frentes y pueden ser en una línea o en otra. Pueden ser cierres liberadores o pueden ser cierres autocráticos. Tuvimos, por ejemplo, en el caso concreto de este país, una primavera con el movimiento 15 mayista. Y tan pronto como surgió, se marchitó y ha dado lugar a un movimiento reaccionario que tememos que nos pueda sobrepasar o pasar por encima, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos siempre con unas posibilidades que a veces responden a que sabes conectar con las claves que permiten lograr las adhesiones sociales suficientes para poder subir a la cresta de la ola, o bien porque los otros no hacen más que de méritos para que tú aparezcas como magnífico sin serlo, ¿no? Entonces ese doble juego hay que tenerlo siempre presente. Entonces, la izquierda tendría capacidad de poder responder a esto de la primacía del individuo frente a la sociedad, del mercado frente al Estado, de lo privado frente a lo público. Pues tiene que construirlo, tiene que construir una propuesta suficientemente atractiva para poder ofrecer
una respuesta a las necesidades de la gente y que consiga esa adhesión. Yo aquí tengo la sospecha de que tenemos un problema de fondo. Las izquierdas con las que yo me identifico plenamente, vamos, quiero decir que sí. Tenemos un problema de fondo y es que la sociedad occidental está y peca de un excesivo, yo ya no lo voy a llamar individualismo, de un excesivo culto al individuo, a la individualidad. Tenemos un problema con la individualidad. Las sociedades campesinas, las sociedades tradicionales, los pueblos indígenas, las sociedades premodernas, etc., la idea de individuo es una idea relativamente ajena. Lo que pesa es la comunidad. Y se piensa en esos términos. Y el individuo pues es una cuestión como más relativa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un problema cultural muy profundo, que tiene que ver con esto sí que tiene que ver con la modernidad occidental, ¿no? Y es la patología de la individualidad. Que ya digo, no es el típico individualismo propio que nos fomenta el capitalismo, que es comportamiento competitivo, individualista, etcétera, etcétera. Sí, eso es el resultado de una cosa previa que tiene que ver con el marco cultural que se construyó en Occidente, en el que creo que tenemos que poner en cuestión esto de por qué se generó esta especie de obsesión patológica sobre la individualidad. Que sí, que es muy importante el individuo, sí, y todos sus derechos, y los derechos y las libertades se piensan en función básicamente de los individuos. Y cuando aparece luego la idea de derechos y libertades, elevándolo desde lo individual a lo colectivo y aparecen los derechos sociales, etcétera, hemos dado un paso de gigante. Pero ¿cómo se consiguió? A través del proceso de politización, es decir, superando la individualidad, entendiéndonos como parte de algo, como seres que dependemos unos de otros, interdependientes, y que no solamente dependemos unos de otros como miembros de una misma comunidad, sino también de una biosfera que es la que nos permite vivir, y esa conciencia de dependencia mutua que no nos la trabaja bien ese concepto de individualidad que ha creado la cultura occidental, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema cultural importante. Y resolviendo eso y poniendo la atención en lo que es común, pues probablemente la izquierda sea capaz ya de ofrecer algo que tenga un poco más de sentido y responda más a las necesidades de nuestros días, ¿no? Gonzalo, ya vamos a ir cerrando. Una palabra más y ya estará Santi por aquí los 3 días, o sea que le podéis preguntar luego. Bueno, mi pregunta va relacionada con algo muy interesante que creo que has nombrado, que es como, por ejemplo, dentro de los sectores conservadores de Estados Unidos, Trump se está enfrentando ahora mismo al sector religioso, ¿no? Por las declaraciones que ha hecho en contra del Papa. Dentro de todos los cambios que nos has descrito, creo que hay algo que permea toda clase, que puede ser que en situaciones desesperadas también y no, la fe y la espiritualidad ha acompañado a la población dentro de todos estos cambios de las fases, ¿no? Hasta que, que actualmente estamos viendo que se han convertido las religiones, la fe, en un factor pues muy relevante que ha ido acompañando a la sociedad a lo largo de la historia, ¿no? Yo quería saber ahora mismo con todo esto, si tú ves a los líderes espirituales y a las religiones actuales como algo, como una oportunidad para impedir o como para paliar este orden nativista que nos estás describiendo, o como si, por ejemplo, podrían utilizarse como un arma, por ejemplo, para fomentarlo, como puede ser con el acercamiento que han tenido algunos partidos políticos, por ejemplo, al evangelismo, por ejemplo, para poder conseguir llegar a segmentos de la población a los que no llegarían si no fuera a través de la religión. Es que yo estoy convencido que el papel de las religiones en el contexto de este nuevo orden que se abre va a ser crucial. Va a ser crucial. Tú lo acabas de señalar con ya los elementos contestatarios que se está recibiendo dentro de la propia sociedad norteamericana. Trump estaba aupado por buena parte de las sectas evangelistas y sectores integristas evangélicos, ¿no? Pero al tiempo hay
las grandes contestaciones a Trump, recordad, la obispa episcopal de Washington fue la única que en principio, en enero creo que fue, ¿no? Pone un elemento de contención, digamos, a esa fuerza, ¿no? Abrumadora que representaba a Trump, ¿no? Pero es que, por ejemplo, uno de los personajes que ahora resulta más piedra en el zapato de Trump es un seminarista o pastor del estado de Texas que se ha presentado para senador, que es James Talerico, que no dice otra cosa más que entiendo que el mensaje cristiano consiste, no es que sea, creo que lo expresa más o menos de esta forma, dice, me enseñaron mis padres o me enseñó mi abuelo o quien sea, que el mensaje cristiano es muy simple, lo cual no significa que sea muy sencillo, sino que es muy complicado de llevar a cabo, pero que es muy simple, que es ama al prójimo, ama a tus vecinos, ama a los demás, ¿no? Y con esto está creando un discurso político en torno a la idea de, ¿no? Y es una contestación también desde la religión que está suponiendo, ya digo, un problema para esa otra imagen que tenemos de un Trump arropado en la Casa Blanca con todos los pastores integristas y tal, como bendiciéndole y bendiciendo todo su proyecto, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que el grado de soberbia que dice el Papa actual es tan extremo que la última infografía que saca la Casa Blanca pues ya la tuvieron que retirar a las pocas horas, ¿no? Es decir, eso de en medio de la Pascua cristiana revestirse como la encarnación de Dios curando a un enfermo, pero con los cazas que están asolando Irán detrás como si fueran los ángeles redentores, ya resultaba verdaderamente insoportable, cuando además el día anterior había dicho eso que estabais comentando antes, de acabaremos con la civilización de la noche de un día para otro, ¿no? Y eso significa que un hombre que creo que ha ejercido, yo no le conozco, vamos, que no tengo muchos elementos de juicio, posiblemente vosotros tengáis tantos o más que yo, como es el Papa actual, que creo que se ha movido en la prudencia, pues ha visto obligado a convertirse en lo que ya en la prensa se dice que es el anti-Trump, el Papa anti-Trump, ¿no? Para poner de manifiesto que tenemos un viejo dilema y ya histórico. Hay que elegir entre el Dios de Neo, entre el emperador y el Papa. Y esto nos lo pone ya de forma evidente este Papa, que creo que es muy de la línea del anterior, pero con la prudencia del que no ha querido entrar como un elefante en la cacharrería y que creo que quería darse un tiempo para ver cómo iban las cosas, pero que se ha visto obligado ante la torpeza de este hombre a tener que ya poner claras algunas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido digo, creo que aquí va a haber una centralidad del elemento religioso entre los aspectos religiosos más genuinamente evangélicos y cristianos, es decir, que se inspiran y estos otros elementos que son más de justificación y legitimación, que se centran más en la religión que en el propio mensaje evangélico, ¿no? Eso creo que en el ámbito del cristianismo va a estar muy presente en toda esta reconfiguración del nuevo orden, y en general todas las religiones van a empezar a tener un papel fundamental, porque es otro de los agarraderos de identidad o de constructores de identidad, y sobre todo de sentido, fundamentales en un orden en el que hay que empezar a quitarse del medio elementos que son peligrosos, de identidades peligrosas, ¿no? Como son las identidades asesinas vinculadas a los nacionalismos o a otra serie de cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a reflexionar ahora entre todos y bueno, podemos utilizar los espacios informales de las jornadas para seguir comentando. Bueno, con todo el mundo yo creo que se ha planteado un gran debate. Ha sido una ponencia muy interesante para ver lo que vamos viviendo. Y frente a esto solo queda mucho optimismo, ¿no? Tenemos los elementos para poder hacer frente a el modelo autoritario nativista que nos ha explicado Santiago. Bueno, deciros solo un par de cosas que luego siempre se me olvidan. Mañana el escultor José Antonio Elvira os explicará
cuál es la idea de la que surge la escultura que teníamos prevista para Francesca Albanese. Y deciros también, tenemos que sacar por la mañana un rato para que Diego nos explique cómo está el tema suyo en España y si tienes intención. Yo creo que si es bueno para ti, es bueno para nosotros. Nos lo puedes plantear mañana en la segunda mesa, te puedes incorporar al final y nos planteas el tema jurídico en el que estás. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta mañana a las 10 tenemos una ponencia, yo creo, muy importante, que son los derechos de las personas desaparecidas, y viene Elena Maleno, ya estuvo el año pasado aquí, de la asociación Caminando Fronteras, Isabel Díaz Velasco, que está aquí sentada, de la Asociación Pro Derechos Humanos, que ya ha pasado a ser parte también de las jornadas de Motril. Hasta mañana a las 10.